FM 92.7. La 2x4. Tenemos toda una historia para contar con Fili Lupo, que está del otro lado. Vamos a avanzar un poquito con la música, dale. Perché si canta a Napoli tu sapere, perché io ti adoro, capito pure va un raggio fai la tua ragione, e Napoli lo che sto può dare speranze che non spara più, forrestata alle fredde Cántame de vuelta ya, zorzal divino, yo que te nombro así de frente al mar, una despedida mirando al cielo, un aire de bueno y todo el mundo te quiere cantar. Bueno, un encuentro a través del tiempo y del sonido, ¿no? Con Carlos Gardel y Fili Lupo. Tenemos un montón de recuerdos y de cosas. Fili, que es cantante, que tanguera, pero también cantante de jazz, ¿no? De Milán, está en Nápoles. El centenario, se juntan allí el centenario de la partida del maestro Enrico Caruso, nada más. La historia de Caruso con Gardel, ¿no? En 1915, mira, se encontraba un gran admirador de Caruso. Tantas historias y estas grabaciones que hizo Gardel en el año 31 de cómo se canta en Nápoles, en dialecto napolitano. Bueno, toda una historia que tenemos para contar con Fili, ¿no? Fili, buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? Buen día, Luis, estoy re bien y re emocionada de estar en Nápoles primero y de estar acá en la 2x4 con vos charlando. Contame primero cómo fue, cuál es el aniversario, porque se cumple un aniversario del compositor de cómo se canta en Nápoles, ¿no? Claro, se celebra el 60º aniversario de la muerte de Amario, que compuso esta canción, se llama Cómo se canta en Nápoles, y que Gardel también la grabó y fue producida de la Fundación Videri ahora. Me llamaron por eso y la grabamos extrapolando esta parte que grabó Gardel también y mezclando una parte también del estribillo en castellano. Qué bueno. La grabaron ustedes con un colectivo musical, ¿no? Sí, claro. La cosa linda es que toda esta operación fue producida a la distancia entre Nápoles y Buenos Aires y un poquito de Milán también, que es mi ciudad. Y también podemos ver y escuchar que en el disco está Basilio Fernández al bandoneón, a la guitarra Ernesto Nobili, el productor artístico, y Facundo Monti, que es supervisor de grabación en Buenos Aires. Entonces está un pedazo de Buenos Aires adentro, de verdad. Claro. Qué maravilla. Y digo, ¿qué estás haciendo? No, mira, Leonardo Pastore, que es un gran amigo, me dice, Caruso volvió en el 17, un viaje más a la Argentina hizo. Me dijo, me corrige esto. Bueno, mira, está bueno el dato. Yo pensé que Caruso ya no había vuelto a la Argentina después de ese viaje en el 15, pero Leonardo, que es un sabio, me cuenta que Caruso volvió en el año 1917 a la Argentina. Sí, me da siempre gracia escuchar esta historia del encuentro de Gardel y Caruso sobre ese vapor de la nave Infanta Isabel, ¿no? Me da una gracia increíble pensar que se encontraron y que Gardel le pidió de escucharlo y también, como dijiste vos, Caruso no lo creía que Gardel no había estudiado nada de canto. Es increíble pensar este encuentro, es re lindo. Qué bueno. Bueno, y todo esto además se une
con este centenario de Caruso. Estás en Nápoles en el centenario de Caruso, allí en un teatro impresionante. ¿Qué teatro es ese, Fili? Mira, este es el Teatro San Carlo, a donde estaba el ministro de la Cultura italiana, que quiso fuertemente esta celebración del centenario de Caruso, a donde estaba la prensa, sí, para difundir la comunicación. Después el concierto de verdad se va a hacer en el Maschio Angioino, que es también un lugar increíble. El San Carlo se puede... es parecido como al Colón, decimos, ¿no? A la Scala de Milano, al Colón de Buenos Aires. El teatro más lindo de Nápoles es el San Carlo, uno de los más lindos del mundo también. Mira vos. ¿Y cuáles son las cosas los eventos que se van a hacer allí? Tengo entendido que el 28 de julio vas a cantar como se canta en Nápoles otra vez, ¿no? Invitada en un espectáculo, ¿es así? Sí, está un espectáculo cerca de la Costiera Amalfitana, a donde yo tengo orígenes también, mis padres nacieron allá, y es emocionante también volver a cantar ahí, y voy a estar con el maestro Ernesto Nobili, que compuso la música de... los arreglos de Cómo se canta en Nápoles. Voy a cantar este tema en una situación un poco radiofónica, decimos, como una sorpresa, también por una señora actriz, cantora, que estaba en las comedias de Eduardo, de Filippo también, cuando era joven. Qué linda historia, digo, además... Bueno, y esta celebración de don Enrico Caruso, decís, programado en el Maschio Angioino, sí, un lugar increíble, histórico de Nápoles. Qué bárbaro. ¿Y cómo se unen todas estas cosas? Y además en torno, digo, a la increíble figura de Gardel, ¿no? Que tuvo, bueno, ese encuentro con Caruso, y además que cantó. Te pregunto a vos, ¿es difícil cantar esto, come si cita en Nápoles, con dialecto napolitano? Para mí, ¿decís o para Gardel? En general, Mira, yo creo que Gardel se puso en un desafío difícil, ¿no? Cantar en argentino, en castellano, y pasar al napolitano, es un territorio nuevísimo, ¿no? Y también hacerlo en una situación de tango vals, darle un sabor a tango, fue una novedad, fue una cosa para que él introdució un poco anche el tango canción, que lo consagró en los años 20, y si pensás que en los años 20 Caruso se murió, pero fue la década donde Gardel se consagró como cantante de tango canción. Y se puede decir también respecto a Gardel y Caruso que Gardel fue un fenómeno comparable solo a Caruso, musicalmente hablando. Y más adelante podemos decirlo a Elvis Presley por lo que fue su éxito mundial, ¿no? Y también su voz baritonal estaba privilegiada de las primeras formas que eran un poco defectuosas de la técnica de grabaciones que se usaban por, ¿cómo decir?, los gramófonos inicialmente, ¿no? Claro. Que pero captaban más fielmente los registros graves como lo tenía Gardel. Y eso pasó también por Caruso. Y su éxito se dio también porque él quiso grabar su música con gramófono. Y eso le dio confianza, tuvo fe en la grabación en disco, de pasta. Y así que fue conocido en todo el mundo, y así también la canción más conocida, que podemos decir napolitana, es O Sole Mio, fue difundida en todo el mundo, hasta hoy lo podemos decir, ¿no? Claro. Y una cosa curiosa que te quiero contar, que Mario y Gardel se murieron el mismo día, el 24 de junio. Sí. Esas cosas de coincidencias del destino, ¿no? Sí. Claro, unidos para eso. Bueno, Fili, y es el 25, esto es el domingo, esta celebración de Caruso. Sí, este domingo, el 25, al Maschio Angioino va a estar la celebración del centenario de Caruso, y yo voy a cantar dos temas muy viejas y también un poco desconocida
no muy famosas. Fue muy lindo para mí aprender temas nuevos que no conocía de la tradición napolitana. La vamos a hacer con un arreglo re lindo, con músicos jóvenes pero re buenos, napolitanos. Y va a ser un concierto re emocionante. Y después el 28 voy a estar a la Costiera Amalfitana por presentar de vuelta Cómo se canta en Nápoles, producido de la Fundación Videri. Qué bárbaro, qué lindo. Sí. Bueno, un placer siempre charlar contigo. Sé además que siempre estamos ahí conectados y que escuchar la radio de allá. Siempre para mí también, Luis. Yo te agradezco por invitarme al programa que siempre escucho. Es una emoción grande y aprovecho para saludar a todos mis amigos argentinos y ojalá que un día voy a verlos de vuelta a todos. Bueno, esperemos que vaya todo bien el domingo y el 28 y esperemos vernos acá en Buenos Aires o en Italia en algún momento, ¿no? Ojalá, yo te espero si venís a Italia y seguramente nos vamos a ver cuando vuelvo a Buenos Aires, porque siempre se vuelve a Buenos Aires, como dice el tema. Tengo que volver. Gracias Fili, un beso, saludos. Gracias a vos, a ustedes, un beso grande, hasta pronto. Hasta pronto. Fili Lupo, desde Nápoles, hicieron esta versión con el colectivo 10, Fili, con Ernesto Nobile, Cómo se canta en Nápoles, un homenaje al autor, al compositor de esta canción, y celebrando también el centenario de Caruso, y de paso, ¿quién está entre medio de todo esto? Don Carlos Gardel, nada menos. Ahí va, dale. Perché si canta a Napoli, tu sapere, perché ti tiene attorno, capito come va un raggio solo. Fai che la tua ragione, e Napoli, lo che sto potrai speranze stanno spartio. Forrestata alle fredde pasio e però de perdiona e uccelli umana e mai per fate sola la piana sola fa miliona perché mi lasciate la vita passa cantando tutta gioventù Speranza del luna, Cántame de vuelta ya, zorzal divino, yo que te nombro así de frente al mar, una despedida mirando al cielo, un aire de bueno y todo el mundo te quiere cantar. Qué belleza esta canción interpretada por Fili Lupo. Primero escuchamos, por supuesto, a Carlos Gardel con guitarras, con Barbieri, Riverol y Vivas, compositor Mario, y recién era la interpretación. Contrastamos aquella versión de 1931 con esta de 2021 de Fili Lupo con el colectivo 10, Ernesto Nobili, Fili Lupo, Ernesto Nobili y cómo se canta a Nápoles. Una belleza, un mix bellísimo entre Gardel y Fili. Enseguida volvemos con Luis Tarantino, El Arranque. Transmite LS1, Radio de la Ciudad.
FM 92.7. La 2x4.